Hola, bienvenido a este nuevo video en el cual explicaremos la interfaz de usuario de esta aplicación Liveboom para las personas nuevas y que no saben para qué sirven las cosas que trae el programa. Primeramente vamos a dividir esta pantalla en 4 secciones, que es como yo realmente lo trabajo, que es la barra de herramientas que está acá a la izquierda, la pestaña de arriba que nos sirve para configurar la máquina, el lado derecho que es donde tenemos las capas de cortes, líneas, movimientos de la máquina, la velocidad, potencia, qué figuras queremos que grabe, que corte, y así digamos que es para más para seleccionar y controlar qué queremos que haga la máquina. Y complementando esto está la parte de abajo que nos sirve para dividir por capas nuestro trabajo, nuestra área de trabajo, que este sistema que tengo no está configurado, pero es de 300 por 200, 300 en X y 200 en Y. Bien, pues vamos a explicar primeramente el cursor, que nos sirve para seleccionar diferentes cosas que tengamos en nuestra área de trabajo. También tenemos la opción de dibujar. Con esta podemos hacer ciertas formas manualmente como nosotros querramos hacerlo, ya sea que en algún trabajo lo ocupemos así. La siguiente es para creación de figuras ya hechas. Tenemos diferentes formas: rectángulo, elipse, triángulo, pentágono. También tenemos la opción de agregar nodos, quitar nodos y cambiar formas. Para usar esta herramienta primero tenemos que irnos a la pestaña de arriba, seleccionar en editar y convertir a trazado. Una vez teniéndolo así, podemos agregar nodos, que es la primera opción que nos da. Con esta podemos agregar cuantos nodos queramos. Esto nos sirve para manipular la forma que queramos que tenga dicha figura. Cada nodo es independiente y tú lo vas a poder mover como tú quieras. Después tenemos la opción de quitar nodos, es lo inverso a lo primero. Si tú no quieres que cierta parte se mueva, puedes quitarlo, puedes retirarlo. Si te pasaste de nodos, igualmente los puedes retirar. También tenemos la opción de eliminar curvas existentes o líneas. En este caso es una herramienta simple, nada más clicamos donde queramos eliminar algo y esta solita se elimina. Bien, la siguiente función nos sirve para suavizar nodos. Esta función es para redondear, hacerle un redondeo a la figura o convertirlo como una elipse, en la cual puedes modificar como quieres que esté pues esa curva. Después tenemos esta función que nos sirve para romper líneas, como bien dice. En esta le damos clic a cierto nodo y con el cursor en uno de estos seleccionados, en cualquiera de los dos, podemos agarrar y separarlos. La siguiente función es para convertir una línea en curva. Eso nada más seleccionamos y se nos convierte automáticamente en una curva que le podemos dar la forma que queramos. La siguiente es lo contrario, que nos vuelve a una línea como estaba anteriormente. Después tenemos la opción que es para cortar formas, líneas, que en este caso la elimina toda porque toda la figura está conformada solamente por una línea. Si nosotros tenemos dos formas, que va a hacer esta herramienta es que va a cortar únicamente hasta donde estén los nodos. La siguiente herramienta nos sirve para agregar pestañas. Una pestaña nos sirve para que al momento de cortar el cabezal deje cierto espacio sin que aplique el láser, para que la pieza a trabajar no caiga y no golpee el cabezal en dado caso de que haga un movimiento brusco. Podemos ver una previsualización de lo que va a hacer y nos dice el tiempo y qué tanto se estaría moviendo y dónde es el punto de inicio de nuestra láser. La siguiente función es para agregar texto. Acá podemos agregar lo que queramos y en la vista previa nos aparecerá como corte en este caso. Después tenemos la función de medición. Esta función nos sirve para ver las dimensiones de nuestra imagen, de nuestra figura, y los números de nodos y las líneas que componen de estas. Nos dice también el ángulo en el que está cierta línea y toda la información que quieras recabar de esta forma. Posteriormente tenemos la forma de desplazamiento
Únicamente esto lo que hace es agregar una cierta distancia a lo que vamos a trabajar. Digamos que nosotros queremos grabar algo en el cuadro interior, pero queremos que haya un desfase entre lo que vamos a grabar y lo que vamos a cortar. Para este caso nos sirve la función de desfase, de desplazamiento. Damos una opción de 5 milímetros y la cara externa nos serviría para hacer el corte que nosotros necesitamos hacer. La siguiente función nos sirve para unir dos formas en una misma, como lo hacíamos con la herramienta de corte, que esta más bien nos sirve para cortar ciertas formas que nosotros queramos manualmente. Es algo similar, pero lo que va a hacer esto es que va a solamente dejar el perímetro externo. Las figuras que están internas, que están traslapadas internamente, son las que se van a eliminar. La siguiente es un poco más de lo mismo, pero nos da la función de elegir qué partes eliminar del recuadro de la figura seleccionada. El primero es similar a la función anterior, el segundo nada más nos deja lo que es lo interno, lo tercero nada más resta la figura A, la siguiente resta lo que es nada más la figura B. Después tenemos la herramienta de matriz. Esta función nos sirve para hacer varios cortes similares a la vez y no estar colocándolos uno por uno. Tenemos la columna X y la columna Y, que va a ser el número de piezas y cortes a hacer. En este caso vamos a poner un total de 5, y de la misma forma para el eje Y. Si ves acá, el área de trabajo y el corte está fuera de nuestra área, solamente invertimos la dirección y ya de la misma forma nos queda dentro del área a trabajar. Podemos aplicar un desfase, un desplazamiento a las figuras. Después tenemos lo que sería la herramienta de matriz, pero circular. En este caso nosotros nada más nos encargamos de agregar las copias, el número de copias. En este caso vamos a agregar 5 igualmente, y el paso es donde vamos a ir modificando las figuras para que no choquen entre sí y salgan bien en los cortes. Acá puedes jugar con las diferentes configuraciones para que te quede, digamos, que toda una misma cara apuntando al centro de la pieza, o ya hagas los manejos que tú quieras y veas necesario para trabajar cierta forma. Posteriormente tenemos lo que es, cambiar el punto de inicio de nuestra láser. Acá podemos darnos cuenta que, vamos a eliminar esa capa, nos damos cuenta que el punto de inicio nos lo indica acá en esta cruz roja, y digamos que como el cabezal siempre va a estar en home, que sería esta posición, el desplazamiento del cabezal es más largo a este punto que hacia este punto. Entonces podríamos ahorrarnos tiempos ahí en corte con esta función. Nosotros seleccionamos acá y nos indica una flecha del desplazamiento hacia dónde se va a hacer. En este caso vamos a clicar en esta esquina y el desplazamiento ya se modificó. El tiempo en este caso no se verá afectado porque es prácticamente una simulación y es en segundos, pero si te das cuenta, la posición de origen, de inicio, ya se vio modificada. Y por último tenemos la función de redondeo. Con esta función podemos agregar un redondeo a la pieza, ya sea de 5 milímetros como lo tenemos seleccionado, o podemos agregar incluso un poco menos para que no se vea tan grande. Esto ya va a depender de lo que nosotros necesitemos. Posteriormente tenemos la pestaña o el apartado de arriba, y que es donde tenemos todo lo de archivos, editar, herramientas, organizar, herramientas láser, ventanas, idiomas, etcétera. Este apartado lo voy a explicar muy brevemente, ya que las funciones más interesantes que tenemos acá sería esta, para convertir a trazado nuestras formas y manipular con los nodos. El apartado de herramientas, que es muy similar a lo que tenemos acá. En organizar, esto es prácticamente muy similar a lo que tenemos por acá. Herramientas láser, acá este es el apartado más importante que tenemos, ya que acá, si usamos la herramienta de rotor, acá es donde vamos a configurar nuestro rotor, nuestro mandril, ya sea un mandril o un rodillo. En ambos casos se pueden configurar aquí.
Si esta es tu función o ese es tu caso, deberías activarlo acá en esta pestaña, y dependiendo en qué eje lo direcciones, deberías seleccionar el eje en el que tú estás haciendo ese grabado, esa utilización. En mi caso yo siempre lo utilizo en el eje Y, así me acostumbré. Y acá modificamos los parámetros dependiendo de nuestro termo, que es lo más común que se graben, dependiendo de las dimensiones, el diámetro y la circunferencia que tengamos en dicho termo. Otra función acá que nos puede ayudar es la herramienta de deformar cono. Esta herramienta nos sirve para que los grabados no se vean deformados o alargados por la misma forma del cono. Como la ilustración dice, normalmente los termos son más angostos que la parte superior, y lo que hace esta herramienta es que nos ayuda a compensar esa deformación. Digamos, aquí podemos agregar 150 que tenemos en la parte de arriba, la longitud del termo que va a ser 100 por ejemplo, y abajo digamos que tenemos 50. Si te das cuenta, la figura que tenemos seleccionada se ve afectada porque la herramienta trata de compensar ese desfase que existe entre la parte superior y la parte inferior. Después tenemos la prueba de materiales. Esta prueba de materiales nos sirve para ajustar y ver qué potencia y qué velocidad, igual que qué calidad de grabado, cuántas líneas queremos por pasada que tenga nuestro grabado, nuestra figura a realizar. En este caso podemos hacer las pruebas de corte, de grabado. Eso es en el caso para las máquinas de CO2, pero también tenemos la opción para diodo, que es muy similar. También te ofrece la opción de que tú agregues manualmente qué quieres en cada parámetro, ya sea potencia, pasada, velocidad, y te da una vista previa de cómo se comportaría este grabado. Y aquí para esta prueba estamos comparando velocidad con pasadas, y lo que nos serviría es que tenemos que calibrar, o nos sirve para calibrar la máquina de tal forma que la pieza a cortar se desprenda sin la necesidad de que nosotros tengamos que darle un empujoncito. La prueba de intervalo es similar a lo que vimos anteriormente. Acá entre más líneas tengas en la figura a hacer o en la forma a hacer, más calidad vas a ver representado, pero a costa de un tiempo mayor. Esto no únicamente es exclusiva para las cosas a grabar, no a cortar, porque para cortar solamente son el número de pasadas en una misma posición. Este apartado se refiere más a la calidad que vas a conseguir y cuántas líneas se van a ver representadas en un área en específico, como lo podemos ver en la vista previa. En administración de dispositivos, en dado caso de que tengamos más de una máquina, aquí podemos ver todas las que tengamos agregadas y configuradas para el uso. Y finalmente aquí podemos cambiar los parámetros o las unidades de medidas que nosotros más nos convenga, con la que nosotros nos veamos más familiarizados, ya sea en pulgadas, milímetros. En ventana podemos agregar las diferentes funciones que queramos nosotros, ya sea que queramos agregar un macros, que queramos ver el comportamiento de la consola. Vamos a agregar este apartado. También vamos a agregar la función de mover, que como lo vimos en el anterior video nos sirve para desplazarlo manualmente dependiendo de la distancia que queramos, la velocidad a la que queramos que se mueva, y si en dado caso queremos y se puede mover en Z, aquí también lo podemos controlar. La función de consola aquí nos va diciendo los diferentes movimientos, los diferentes pasos que va haciendo conforme va avanzando nuestro grabado o nuestro corte. En la barra de idiomas tenemos aquí para cambiar el idioma que nosotros queramos. En este caso lo tengo en español, y podemos seleccionar algún otro idioma con el que queramos usar este programa. En la opción de ayuda aquí podemos contactar al servicio de soporte si tenemos alguna duda sobre algún parámetro. Si tu licencia, quieres agregar una licencia, aquí mismo lo puedes hacer. En el lado derecho finalmente tenemos lo que serían capas y cortes. Tenemos la opción de configurar
nuestro sistema a cuánta velocidad queremos que se mueva. Tenemos la potencia, cuánta potencia queremos que corte nuestro láser, dependiendo de la potencia de salida que tenga tu láser. Aquí agregas dependiendo de ese parámetro. El soplado de aire únicamente se activa cuando se usa la función de corte. Cuando usamos la función de grabado, esta función la tenemos que dejar deshabilitada, si no se va a ver afectada la calidad de grabado con esta función, ya que lo que hace es inyectar aire, que salga aire por el mismo cabezal, y esto, al salir las partículas volando, pueden interferir en el rayo y va a afectar la calidad de grabado. Aquí podemos cambiar la función de línea, relleno o relleno con compensación. La diferencia de esos tres lo vamos a ver en un momento. Y aquí podemos agregar las cantidades de pasada que queremos que dé, la compensación que queremos que tenga, el modo perforación. Podemos deshabilitar cualquier parámetro, y si usamos la función de relleno nos da la opción de agregar el intervalo de línea. Esto se refiere a que en un área a trabajar cuántas líneas queremos que tenga. Lo que hace es al agregar un número mayor, el tiempo de grabado se va a ver afectado. Entre más líneas tengamos, más tiempo de trabajo es, y entre menos líneas de grabado que tenemos es menos tiempo, pero la calidad también se ve afectada. Al activar esto, lo que hacemos es que el cabezal, en lugar de moverse de izquierda a derecha, también se va a mover de arriba hacia abajo. En mi caso, para mi máquina, esta función no la activo porque solamente, a excepción de no usar el rotor, solo la máquina se puede mover de arriba hacia abajo nada más, o de izquierda a derecha. No puede hacer las dos funciones a la vez. En dado caso de que tu máquina te permita hacer eso, puedes habilitarlo y también te va a bajar los tiempos de trabajo. El ángulo de exploración, esto se refiere a si las líneas de grabado van a ser de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, o si va a haber un ángulo de ataque, y lo que va a hacer es que el cabezal entre con ese mismo ángulo de ataque. Vamos a poner un ángulo de 45 grados, y si ves, en la representación se ve afectada a 45 grados, que va a ser el ángulo de ataque de tu cabezal. Vamos a hacer una pequeña simulación de esas capas. Vamos a grabar estas figuritas. La capa externa va a ser la de corte, esa la nombraremos como capa 0. La del cuadrado va a ser una capa número 1 en color azul, y la otra capa va a ser una capa número 2 en color rojo. También vamos a agregar un texto para que veamos cómo cambian los tiempos de grabados con los parámetros que te expliqué anteriormente. Si pulsamos la simulación así, nos dice que el tiempo sería de 1 minuto. Con los valores que tenemos ahorita, vamos a ordenar al último. Lo correcto sería al último agregar la capa de corte, ya que si nosotros cortamos, el material va a caer, va a haber un desfase en la altura que ajustamos, y el grabado no va a quedar correctamente. Entonces eso va a ser lo último que vamos a realizar. Primero vamos a hacer el relleno. Si nosotros seleccionamos el relleno, que va a ser la línea azul, la capa azul, vamos a seleccionar también que la capa de rojo también sea en relleno, y vamos a darle otra capa a las letras, que va a ser la capa número 4. De la misma forma va a ser en relleno, y vamos a subirla para que sea antes que la línea de corte. Vamos a mover los parámetros. Una velocidad de 6000 es demasiado. Vamos a darle un 4500 con una potencia de 20. El soplado de aire para relleno se desactiva de la misma forma con esta, y vamos a bajar lo de las líneas de grabado. Vamos a dejarlo en 0.035. Bien, una vez configurado, acá se nos deshabilitan las pestañas que no queremos que se use aire. Acá en salida tenemos habilitadas las capas que queremos que sí salgan, que queremos que el cabezal haga. Y si te das cuenta, el tiempo de grabado ya subió a 6 minutos con 57 segundos. Esto es por la calidad que queremos que salga. Como te explicaba, entre más líneas tenga el área a trabajar, la figura a trabajar, más tiempo de trabajo va a ser.
Si deshabilitamos alguna de estas formas, lo que va a hacer el cabezal es que va a ignorar completamente esa forma y no la va a realizar. También está ofrece la función de mostrar o de bloquear, que únicamente esto lo que hace es que no aparece en el recuadro, en la forma interna, pero sí aparece al momento de grabar. Con esta función hay que tener cuidado, ya que se nos puede olvidar y al momento de trabajar podemos realizar una figura que no queríamos que se hiciera por tener deshabilitada esta función. Pasando a otra parte, tenemos el origen del trabajo, ya sea que nosotros vayamos a trabajar en el centro, habilitamos y damos clic en el centro, en la parte de adelante izquierda, en la parte del centro adelante, en la parte de adelante de la derecha y así sucesivamente. Lo de coordenadas absolutas. Las coordenadas absolutas quiere decir que si tú tienes configurado que la máquina se mueva 10 milímetros, lo que va a hacer la máquina es que se va a mover 10 milímetros en Y, por ejemplo, y al darle un segundo pulso se va a volver a mover otros 10 milímetros. Si sumamos esas posiciones tenemos una posición de 20, pero al momento de que nosotros trabajemos, la máquina puede quedarse en un punto que no sea el origen que nosotros predeterminamos, y del área de trabajo, si configuramos este como el punto de origen, después de que termine un trabajo y lo queramos repetir, se va a desplazar otros 10 milímetros y todo esto lo va a volver a hacer, pero más arriba, y eso nos puede afectar en dado caso de que tengamos el material ya a la medida. No lo va a cortar correctamente porque va a salir cortadas de algunas partes, de algunos puntos. Coordenadas del origen del usuario. Esas coordenadas es a lo que me refería, de que nosotros seleccionamos el punto donde queremos que empiece. En este caso, si te das cuenta, el punto de inicio se modifica en la figura y va a cambiar dependiendo de cómo nosotros queramos que se comporte la máquina. En mi caso, yo siempre trabajo en posición actual. Lo que hace esto es que tú el cabezal físicamente lo posicionas en un lugar, en una coordenada, y a partir de ahí va a desplazarse para mover y realizar la forma que nosotros estemos por hacer. En este caso, este puntito verde significa dónde está tu cabezal láser físicamente. En este caso, si nosotros tenemos la posición del usuario actual aquí, lo que va a hacer la máquina es que va a desplazarse hacia abajo y va a empezar a trabajar esta figura, esta forma. Si nosotros la modificamos acá hacia abajo, adelante a la izquierda, de acá se va a desplazar hacia arriba y va a realizar las figuras como nosotros le indiquemos. Hay que tener cuidado al usar estas funciones, ya que si nuestro material de trabajo es limitado y no abarca completamente el área de trabajo, que es lo más normal, si no colocamos bien el cabezal, esta función lo que va a hacer es que va a cortar en un lugar donde no queríamos que cortara. También tenemos la opción de dar un frame. Un frame es visualizar el movimiento del cabezal sin que llegue a cortar. Es decir, para esta herramienta lo que va a hacer físicamente es que va a moverse de punto a punto, realizando como un cuadrado, un rectángulo, sin llegar a cortar. Esto nos sirve para corroborar si el material se va a cortar donde nosotros querramos, o si tenemos que modificar físicamente o aquí desde la máquina. También está la otra opción de frame, que es una variante que es circular. Esta herramienta nos sirve para, en dado caso de tener círculos, esta herramienta lo que va a hacer es que va a pasar el cabezal exactamente por donde se va a cortar. Con esta figura que tenemos en el ejemplo, lo que va a hacer es que va a rodear todo el punto, pero no nos va a representar de forma real, tal cual, dónde va a pasar el cabezal, sino más bien que es una previsualización de la forma y el área que vamos a usar del material. Y finalmente tenemos el apartado de abajo, que esto nos va a servir para agregar las diferentes capas, para decirle a la máquina si es un trabajo número 1 de nuestra plantilla o si cierta forma depende de un trabajo número 2. Tener formas externas, formas fuera de nuestra área de trabajo. Si queremos grabar y mandar físicamente cierto material, nos va a mandar una alerta, ya que el programa detecta que tenemos piezas fuera y no nos va a dejar continuar, o nos va a dejar continuar, pero primeramente nos pregunta si estamos seguros de realizar eso. Aquí, al ser dos trabajos de diferentes plantillas, diferentes áreas de trabajo,
no hay problema, uno puede trabajar sin que el otro esté adentro. Si nosotros lo cambiamos a una capa 1, el material, si te das cuenta, aparece fuera del área de trabajo y fuera de los límites que tenemos de nuestra máquina. En este caso sí va a haber problemas porque el cabezal intentaría moverse, pero se va a ver parada por los limit switch que tenemos en la máquina físicamente, y esto va a impedir que colisione. Pero en dado caso de que no lo tengamos, sí podría haber un evento de colisión de nuestro cabezal.